Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición del Especial Constituyente, el programa donde buscamos dilucidar qué está pasando con la discusión constitucional, hablar sobre los 499 artículos aprobados ya por el Pleno de la Convención Constitucional y ver sobre todo cada uno de los temas que más le importan a la ciudadanía en esta materia. Y para eso hoy día vamos a conversar con Juan Pablo Mate, que es secretario general de la Sociedad Nacional de Agricultura. ¿Qué tal, Juan Pablo? Y muchas gracias por acompañarnos en este Especial Constituyente. Encantado, José Francisco. Qué importante conversación vamos a tener. Sin duda, la Constitución, la madre de todas las leyes, la que de alguna manera nos debiera ordenar en todos los ámbitos de acción de nuestro país, de nuestros ciudadanos. Es muy importante que sea una Constitución y un sistema que nos permita el desarrollo en beneficio de todos, un desarrollo equilibrado, equitativo. Y la verdad que estamos frente a esta discusión constitucional que ha sido bastante compleja, en la cual nosotros como institución hemos querido participar activamente, así que vamos a haber sin duda hartas materias que analizar. Bueno, y precisamente quería partir con el tema de la Sociedad Nacional de Agricultura que tiene muchas aristas, ¿verdad? Porque la agricultura en Chile no solamente tiene una importancia económica, sino que también tiene una importancia cultural en el raigambre de las zonas rurales en el país, sobre todo, también en la influencia que tiene en el resto también. Pero vamos a ir como hilvanando un poco todas estas aristas, porque lo primero es que esto tiene relación con el derecho de propiedad, con cuál va a ser el sistema de riego, por ejemplo, sobre los derechos de agua, la propiedad no solamente que se tenga sobre el terreno, sino que también que tenga sobre los derechos asociados a ese terreno, es decir, cuántas inversiones en materia agrícola se puede hacer sin tener agua garantizada, por ejemplo, todas estas cosas que muchas veces parecieran como que tienen más relación con un aspecto meramente ecológico o más relacionado con ese punto de vista. De hecho, esto se tramitó en la Comisión de Medio Ambiente y Sistema Económico, pero vamos a lo hecho, a lo concreto, a lo que existe. ¿Cómo le está pareciendo a usted esta visión de cómo se está abordando, sobre todo estas materias que más le importan a ese rubro? Mira, José Francisco, como tú bien decías, el rol que cumple la agricultura, además uno podría hablar que cumple un rol de soberanía, ¿no es cierto? De realmente de estar presente en los distintos puntos y lugares del país, haciendo lo que sabemos hacer, que no es otra cosa que producir alimentos. También creo que es un tema importante a relevar. Lo que hacen los agricultores día a día es producir los alimentos que cada una de las personas que nos están escuchando tienen en su mesa al menos 3 o 4 veces en el día. Y por lo tanto, para poder desarrollar aquello, que además son proyectos siempre de mediano y largo plazo, uno requiere ciertas como seguridades, certidumbres para poder actuar. Y obviamente lo primero es el derecho de propiedad. Uno está sobre un terreno, sobre una tierra, que ahí está y que no da lo que uno quisiera dar por arte de magia. Lo da en la medida que haya un agricultor y toda la gente que lo acompaña, la tecnología que está detrás también de aquello, que lo hace producir. Extrae de esa tierra un buen producto que es el producto alimenticio. Esto de alguna manera, y uso la palabra extrae porque también de alguna manera no han mirado en menos cuando dicen comilla, sistema extractivista. Perdón, nosotros lo que estamos haciendo es que estamos haciendo producir a partir de una serie de elementos que se le entrega a esa tierra, lo mejor de esa tierra. Y lo que sí estamos extrayendo entonces es la nutrición que esa tierra nos entrega, que el cielo nos entrega, que la lluvia nos entrega, que el agua nos entrega, que el sol nos entrega, para producir el alimento que los ciudadanos necesitan. Entonces, volvamos al tema de la certidumbre. Primero, la propiedad. Cuando uno entonces observa y ve esta propuesta constitucional que habla de una constitución con una fuerte concepción medioambientalista y ecológica, la verdad que es tan poco clara, en donde quedan muchos elementos que uno dice, ¿qué significa esto respecto del derecho de propiedad efectivo? Va entonces eventualmente un funcionario de turno a acusar a ese agricultor de que está haciendo un mal uso del terreno, lo está impactando medioambientalmente, lo está impactando en su ecología,
y por tanto entonces podría ser expuesto a una multa o incluso a terminar con esa propiedad. De nuevo, todo el tema de la plurinacionalidad y todas estas distintas concepciones que existen, digamos, y todos estos territorios, bueno, que tampoco está bien definido. Todos estos territorios de pueblos originarios puede ser fondo que donde está usted, señor agricultor, produciendo ese trigo o esa lechuga o ese frutal, sea parte eventualmente de un territorio de pueblo originario de norte a sur. Aquí no estamos ya hablando solamente de la macrozona sur, de norte a sur. Entonces se puede haber expuesto a que sea exigido que usted entregue ese terreno. Y lo entrega, sujeto entonces a una expropiación, que tampoco queda claro, fondo, cómo va a ser pagada, porque hablan del precio justo. ¿Qué es el precio justo? ¿Quién define el precio justo? ¿Cuál es la posibilidad que yo tengo de discutir en un tribunal de justicia y discutir, fondo, que ese precio no es justo según mi concepción, y sí la del funcionario o sí la del Estado? ¿De qué forma se va a pagar? Entonces, desde ya, en términos de derecho de propiedad, genera una tremenda incertidumbre que va muy en contra de lo que necesita el agricultor, esa seguridad de mediano y largo plazo para poder desarrollar un proyecto de una plantación, que por ejemplo en la Casa de Fruticultura, recién al cuarto o quinto año empieza a ver los primeros frutos. Uno cuando hace un cultivo anual necesita también año a año ir capacitándose para conseguir el mayor rendimiento posible. A lo mejor el primer año va a tener un rendimiento del 70% del potencial y sucesivamente me voy haciendo más experto para poder producir en todo su potencial. Entonces, desde la propiedad, desde la tierra, desde el terreno, del terruño, ya hay una condición que nos genera una tremenda incertidumbre con la propuesta constitucional que nos están ofreciendo. Y ahí desde ese punto de vista, cuando uno piensa, ya, ¿qué cosa tiene en la cabeza un agricultor cuando empieza uno de estos proyectos? Una es tener el terreno, otro los derechos de agua asociados, porque obviamente una de las cuestiones más importantes, pero también que a la vez han sido bastante polémicas. Algunas cosas ya que un poco eran, me acuerdo de las discusiones que se dan en la comisión de finalmente que estábamos exportando agua cuando se exportaban estos frutos y después al final obviamente se hizo el cálculo y éramos importadores netos de agua entre todo lo que llegaba, pero más allá de este tipo de discusiones, sino que yendo al tema de fondo, ¿cómo se compensa esto en una demanda que le hace mucho sentido a la ciudadanía, es decir, que el consumo humano tenga prioridad? De hecho, así se establece en el Código de Agua, que estuvo años tramitándose en el Congreso, que se acaba de promulgar. Pero algunos dicen, mira, había que mantenerlo o establecerlo en materia constitucional, pero parece que la Convención va mucho más allá. Sin duda. Es decir, se elimina el régimen de propiedad de los derechos de agua y empieza con esta posibilidad simplemente de otorgar unos permisos para el uso. Los agricultores, José Francisco, estamos en el mundo rural, estamos en directa relación con las personas que ahí viven y no ahora, siempre hemos tenido esa predisposición de que la primera prioridad, valga la redundancia, la tiene el consumo humano, es obvio. Sin embargo, no podemos también, con la misma fuerza decimos que no solo del agua vive el hombre, digamos. Se vive de agua y se vive de alimentos. Entonces también, así como damos la prioridad al consumo humano directo, importante, necesario, también fondo hacia la producción de alimentos, porque la persona, el ciudadano, el ser humano, necesita ese alimento para poder sobrevivir. Y ese alimento se produce necesariamente con agua. De hecho, cual más cual menos, los alimentos, su mayor constitución es agua. Entre un 85 y un 95% de la constitución de los alimentos es agua. Así que al final esta discusión odiosa del tema de la exportación de agua, la verdad que por favor, el sistema agrícola es parte del sistema hídrico, del sistema hidrológico, porque en la planta cuando se produce al final, ¿qué es lo que es la planta? La planta es una suerte de bomba no voy a echar en materia que estudié alguna vez en la universidad, fondo materias medias técnicas, pero es una bomba de extracción de agua a través de una gradiente de humedades desde el suelo a la atmósfera. Y lo que hace entonces, fondo, es que se extrae a través de esta bomba y gracias a eso
se distribuyen los nutrientes en el vegetal. Y gracias a eso se producen el fruto o el producto que sea. Parte muy importante de esa agua que se consume en la agricultura finalmente se va a la atmósfera o queda en el mismo terreno para nutrir las napas subterráneas de agua. Al final de los finales es una mínima parte lo que queda en las estructuras vegetales o en el fruto propiamente tal, pero que, insisto, fondo, en su gran mayoría ese producto agrícola, ese producto de alimento, está principalmente constituido por agua y que lo consume el ser humano. Al final es un circuito, es un ciclo, y por eso, fondo, que es odiosa esta cuestión de que exportamos agua. Y así como tú muy bien dijiste, fondo, allá, hagamos el cálculo. Y nos dimos cuenta, oh, sorpresa, somos importadores más bien de agua, porque no todo lo que consumimos aquí en Chile lo producimos en Chile. Necesitamos del mundo. Estamos en un mundo globalizado. Dependemos unos de otros, fondos de nuestros productos. Nosotros exportamos muchas partes, importamos muchos productos, importamos también nuestra ropa, que también contiene una gran cantidad de agua para ser producida. O sea, la verdad que al fin aquí se genera un equilibrio global. Entonces, cuando nos eliminan luego esta discusión larga del estatuto del Código de Agua, que fue muy interesante, a rato bien acalorada, pero importante, interesante, y la tenemos ahí, estamos todos conformes y contentas con ella. Bueno, estos señores convencionales lo borran de un plumazo, en pocos meses. Dicen, no, esto no existe, se deroga. Y todo pasa entonces a un permiso, a una autorización administrativa, que además no tiene ni siquiera ninguna temporalidad. Puede ser por un mes, 2 meses, 6 meses, 1 año, 15 años, nadie sabe. Va a depender de nuevo entonces de una burocracia atroz de un funcionario de turno y que, ojo, José Francisco, yo siempre lo hago ver que tiene mucho que ver con el tema de esta otra discusión de la soberanía y seguridad alimentaria. Los agricultores, nuestra responsabilidad es proveer la suficiente seguridad alimentaria para los ciudadanos. Seguridad significa contar con el alimento en tiempo y forma y a un precio competitivo. Si lo producen los chilenos, bienvenido, fantástico, bien por los agricultores. Si no es así, ya sea por clima o por competitividad, por precio, y hay que traerlo a otra parte, así sea. Lo importante es que el consumidor tenga un producto con acceso a un precio competitivo, lo más razonable posible para que realmente pueda consumirlo. Lo sacamos en NACO, tenemos un precio carísimo porque está producido en Chile, la gente no lo va a poder consumir. Entonces, pero nos enredan con el tema de la soberanía alimentaria. Entonces, yo me pregunto, ¿es perfectamente posible? En la lectura que uno hace de la propuesta constitucional, ¿sabe qué más? Le voy a dar esta autorización administrativa para agua, para regar, siempre y cuando usted produzca lo que yo le diga que tenía que producir para cumplir la soberanía alimentaria. No, pero es que yo no sé producir trigo, yo sé producir arroz, o sé producir empastada, o sé producir un frutal. No, usted produce esto. No, es que antes no le doy agua. Esa es la tensión que se nos va a generar a partir de la propuesta constitucional de justamente esta autorización administrativa totalmente dependiente de un funcionario de turno y asociado, como digo, además, para el tema de la soberanía alimentaria. Es muy grave lo que nos han propuesto. Y desde ese punto de vista, cuando uno ve las discusiones en los otros países del mundo, busca cómo hacer más sustentable todos estos procesos, cómo cuidar mejor el recurso escaso, cómo enfrentar quizás también el cambio climático. Ahí en una misma edición del Especial Constituyente estábamos conversando con el profesor Hipólito Zañartu, que nos decía, mira, si esta no es una materia ni siquiera constitucional, esto es una cuestión de mejor utilización de los recursos, que no hay infraestructura para enfrentar bien la sequía o los problemas, las variaciones climáticas que hayan en nuestro país. Es decir, ¿qué temas a ustedes le hacen falta que estén, por ejemplo, en la discusión constitucional que al final pareciera que nos hacen retroceder a discusiones más básicas? Es decir, discusión en torno a si vale la pena o no que en Chile haya agricultura, si vale la pena que exportemos alimentos, que parecían discusiones superadas. Es decir, aprovechar nuestra capacidad competitiva. Eso ha implicado no solamente aumento de recursos para los chilenos, sino que aumento de nuestra capacidad productiva, incrementar en tecnología, mejorar los estándares. Es decir, eso parece que no está en la discusión hoy día en la Convención Constitucional.
pero quiero guiarte ahí, en el sentido, ¿qué les hizo falta a ustedes como para que se hubiera abordado y este texto hubiera sido uno que aporte al proceso productivo de la agricultura? Te diría que lo principal que nos hizo falta, José Francisco, es el diálogo real. Nosotros teníamos dos alternativas como institución. O dábamos la vuelta a la espalda y nos íbamos a la esquina enojados, ¿ah? O realmente de fondo participábamos. Nuestra responsabilidad como gremio, con más de 180 años de historia en este país, fundado en 1838, dijimos, bueno, nuestra responsabilidad es entrar en la discusión de la política pública, proponer nuestros argumentos con rigor técnico, con objetividad. Por eso fue que presentamos al menos 3 iniciativas populares de norma, apoyamos tantas otras más. Por eso fue que tuvimos reuniones bilaterales con, no me acuerdo exactamente, pero sobre 30 o 35 convencionales de distintos orígenes, para contarle, mostrarle a fondo lo que era la agricultura chilena. Y por eso también fue que decidimos inscribir, y nos preocupamos y coordinamos, distintos agricultores de todo tamaño, de todos orígenes, de distintos rubros, más de 186 personas que estuvieron disponibles para ir a la Comisión de Medio Ambiente y Sistema Económico, para que fueran justamente a contarle a las convencionales cómo es, cómo funciona, cómo opera. Es una ciencia específica, especial, que tiene ciertas condicionantes. Es distinta a la agricultura que ocurre en Arica que la agricultura que ocurre en Magallanes. Esas cosas todavía hay que ponerlas sobre la mesa. Pues no nos dejaron. De los 186 que inscribimos, solo nos seleccionaron a 6. Entonces, ¿de qué diálogo me hablan? ¿Cómo se desarrolla una propuesta constitucional, la madre de todas las leyes, el paraguas total, si es que no nos escuchan? Ahí había pura gente superior que conocía todo. ¿Por qué no admitieron, no permitieron este diálogo fecundo, profundo, objetivo, para justamente poder desarrollar una política pública, madre, macro, que se hiciera cargo, que permitiera todo el desarrollo y que la agricultura por lo más ha demostrado que es capaz? Fíjate que me estaba recordando mientras me estabas tú argumentando, hace 40, 50 años atrás, cuando Chile decide abrir sus puertas al mundo, bajar sus aranceles y competir, bueno, uno de los sectores que más se opuso fue la agricultura, sí, porque le significaba efectivamente competir. La agricultura vivió por muchísimos años del subsidio, de la protección, y estaban los agricultores muy preocupados. Bueno, se nos dieron las herramientas, se nos dieron las seguridades que te decían delante, en términos de derecho de propiedad, en términos de acceso jurídico y físico al agua, en términos de mercado, en términos de normas claras, y la verdad es que la agricultura se desarrolló de manera impresionante. Chile es un país lejano que está ahí en el fondo del mundo, pequeño, con una enorme diversidad de clima, suelo, de qué sé yo, ha sido capaz de ser un actor mundial, ojo, mundial, en la producción de alimentos y en la exportación de alimentos. Nos reconocen en distintas partes del mundo por nuestras uvas, por nuestras manzanas, por nuestros arándanos, por nuestras cerezas, por nuestros vinos, por nuestros salmones. Eso es una cuestión impresionante. ¿Y qué se hace? ¿Por qué? Se hace gracias al empuje de mucha gente, de colaboradores, de empresarios, de mucha gente, pero también se hace en un marco jurídico que permite aquello. Lo que sentimos hoy día con la propuesta constitucional es que, lejos de ayudar a resolver los problemas que sí teníamos, que sí tenemos como país, y que efectivamente necesitábamos a lo mejor un cambio constitucional, pero la verdad que lo que nosotros sentimos hoy día es que vamos a ir a más problemas, a más división, a más pobreza, a más problemas, y no a resolver efectivamente los problemas que requiere la gente y en particular que requiere la agricultura para poder seguir desarrollándose. Y en ese sentido, ¿qué otras alertas ustedes ven que ponen en riesgo la actividad o el correcto funcionamiento? Porque conversamos sobre propiedad, conversamos sobre el régimen de agua, a la pasada también lo de los derechos de los pueblos indígenas, porque ahí también hay un tema bien importante respecto al consentimiento que se le va a pedir a los pueblos indígenas respecto a la actividad económica, entre ellas la agricultura, si se desarrollan estos territorios que aún no se definen cuáles son, pero ellos han desarrollado sus actividades ancestrales, tal como dice la norma propuesta.
¿Qué tanto peligro implica eso, sobre todo cuando, como tú mencionaste al principio, estos territorios estarían a lo largo y ancho de todo el país? Es decir, no es algo que se circunscriba solamente a la macrozona sur, que es donde pareciera más lógico. El otro día escuchábamos a una convencional constituyente decir que Santiago también era un terreno Pero sí, pues ancestral. todo, todo. Y por supuesto también los emplazamientos indígenas estaban donde ahora están las ciudades, y si la forma de emplazarse no es una cuestión completamente arbitraria. En ese sentido, ¿cuáles les parecen también a ustedes que son las alertas que despierta este tipo de cosas? Mira, yo la otra vez le preguntaba a un abogado constitucionalista, José Francisco, ¿qué es una constitución? Y la verdad que en palabras muy simples, me decía, pero a ver, un momento, si una constitución no es otra cosa que un marco de ordenamiento en que resguarda al ciudadano respecto al rol del Estado. Entonces, en fondo, que pone en su justo mérito al rol del Estado, que es muy importante, por cierto, pero en su justo mérito para que el ciudadano, para que el mundo, el privado, pueda desarrollar todas sus capacidades. Pareciera ser que esta propuesta constitucional va exactamente lo contrario, es cómo incorporar en todo y cada una de las cosas al Estado para que regule, controle, defina, oriente, incluso cuando se hablan, no estoy la posibilidad de esto, con los temas de la descentralización, de que a nivel incluso comunal se desarrollen empresas públicas. O sea, es una irrupción del Estado en todo. No es lo que queremos. Y de ese punto de vista, José Francisco, claro, vemos todo este tema territorial que lo encontramos muy peligroso, muy complicado. Y tenemos tenemos un desafortunado piloto que estamos viendo día a día en la macrozona sur. Sí. A partir de la causa mapuche, que ahí se vive, además entrecruzada por delincuentes, por terroristas que se adornan de esta causa mapuche, bueno, se vive lo que se vive, con asesinatos, con homicidios, con imposibilidad de fondo de desarrollar todo el potencial que tiene esa macrozona, con quema de maquinaria, quema de casas, bueno, para qué seguir avanzando. Entonces, ahí tenemos una situación que podría eventualmente trasladarse a todo el país. Es muy complicado, es muy delicado y genera entonces una incertidumbre atroz para la propiedad privada, fondo de todos los agricultores y también la ciudadanía. Otro tema a fondo que se ha incorporado con mucha fuerza es todo el tema medioambiental. Chile ha tenido un avance importante y nosotros como sector agrícola, silvoagropecuario, somos actores relevantes en ello, porque no puede pretender un país ser carbono neutral, como es la propuesta que ha hecho nuestro país hacia adelante, sin contar justamente con el mundo de la naturaleza, con el mundo agrícola. Son nosotros los vegetales, los árboles, frutales, forestales, los propios vegetales, el propio suelo, los principales captadores de gases de efecto invernadero y los emisores de oxígeno de la atmósfera. O sea, somos muy claves en eso. Lo conocemos, lo entendemos y nos preocupamos de esa agricultura sustentable. Pero la verdad es que aquí se ha incorporado un nuevo derecho, o un nuevo sujeto de derecho más bien, que es la naturaleza. A mí me ha sorprendido mucho esto. Yo entendía que aquí lo que correspondía era que el ser humano tenga deberes sobre la naturaleza y que sean muy estrictos y crecientemente estrictos. De hecho, nuestro país tiene una institucionalidad al respecto, digamos, que es bien robusta, que se ha ido desarrollando y creciendo y probablemente fondo le queda mucho por crecer más todavía y ser más estricta. Y nos parece muy bien. Aprendamos sobre esto. No es una cosa de la noche a la mañana, pero es que el ser humano tenga entonces deberes sobre el cuidado de la naturaleza. Los agricultores lo sabemos muy bien. Pero resulta que ahora nos ponen en paralelo y a ratos por encima de los derechos del ser humano, los derechos humanos, a la naturaleza. Y entonces, en fondo, nos generan una inhibición para poder hacer ciertos desarrollos. Y la verdad que en la lectura de la propuesta constitucional quedan aspectos como dice, bueno, el hecho de que yo prepare un terreno para hacer una siembra, tengo que arar, tengo que rastrear,
tengo que hacer una preparación del terreno. Y eso evidentemente genera un rompimiento de ese suelo, pero con un efecto productivo. Eso voy a ser expuesto entonces a un delito medioambiental, porque estoy dañando la naturaleza, y entonces, fondo, como la naturaleza está por encima del ser humano, voy a verme expuesto a eso o no voy a poder hacerlo. ¿Qué significa eso? Significa menos alimentación, significa una menor seguridad alimentaria para los ciudadanos. Entonces, en los temas medioambientales, que aplaudimos, que nos parece muy importante, muy necesario, lo conocemos bien como agricultores, pero esta situación, este nuevo sujeto de derecho, de ponerlo por encima del ser humano, nos parece absolutamente irracional, que no conduce a un estancamiento del desarrollo y de la posibilidad de producir alimentos necesarios para la población. No, y a mí también la dificultad práctica que existe definir un sujeto de derecho que no puede exigir los derechos por sí mismo. ¿Quién va a ser el tutor de esos derechos? Porque si va a ser la institucionalidad nuevamente medioambiental, se va a enfrentar en un conflicto permanente entre los agricultores y el Estado, y quien va a dirimir esos conflictos va a ser el mismo Estado. Entonces hay una especie de entrampamiento a la actividad productiva en general. Pero... Perdona, José Francisco, dentro de ello también está todo el tema, dentro de la naturaleza, a fondo, el tema de los animales, la sintiencia de los animales, como también un sujeto de derecho, y que esto puede dar para cualquier cosa. O sea, efectivamente puede dar para que, señoras, señores, olvídense de consumir pollo, olvídense de consumir carne de cerdo, olvídense de comer un salmón, porque los animales son sujetos de derecho. Entonces, esto va más allá del tema del rodeo, que en realidad, que mira, que el derecho del animal, que de no ser dañado, cuestión que podríamos también discutir, cuando no viene al caso, donde hay muchas normativas, muchas reglas que se han ido acrecentando, pero aquí estamos hablando de alimentación, la producción de huevos, o sea, realmente todo queda tan en entredicho que uno dice, bueno, ¿a qué apunta esto? ¿Queremos volver a la edad de piedra? ¿Qué significa esta cuestión? Es muy peligroso. Bueno, de hecho un constituyente hizo un video alguna vez, Alfredo Moreno, respecto a que se prohibirían los asados si es que esa norma era aprobada. Bueno, la norma se aprobó. Así es. Hoy día va a quedar sujeto a materia de ley, por supuesto, pero ya que ese tipo de cosas estén en duda a una ley que obviamente no va a tener quórum después del 2026, obviamente despierta un montón de dudas e incertidumbres que hacen difícil la actividad, obviamente que requiere muchos años. Entonces, desde ese punto de vista, ¿cuál es la reflexión de la agricultura hacia el texto final que está entregando esta Convención Constitucional? Yo primero la circunscribiría, José Francisco, a una cuestión que vamos a ver qué pasa en el Pleno, pero que la Comisión de Normas Transitorias ha aprobado, esto que se habla tanto, que a rato se entiende poco, que es que se va a poner un verdadero cerrojo por una cantidad de años hasta el 2026, ¿no? Sí. De que cualquier cambio constitucional tiene que tener 2/3 para poder llevarlo a cabo. Yo tengo la impresión, José Francisco, que eso habla de que en verdad se dan cuenta los convencionales de que esta es una propuesta constitucional que no responde al querer de todos los chilenos. ¿Por qué tienen tanto miedo a eventuales cambios? ¿Por qué ponerle este cerrojo que parece una verdadera dictadura constitucional? Poner este cerrojo y no permitir ningún cambio hasta que no haya un nuevo parlamento que además se elija de acuerdo con las nuevas normas que ellos mismos han definido, y entonces tener la seguridad de que no les cambien ni una coma. ¿Por qué tienen ese miedo frente a la ciudadanía, frente a la democracia más plena que está instalada en el Parlamento? Yo creo que eso habla muy mal de la propuesta constitucional, y de cara entonces ahora a la agricultura, ya hemos repasado ciertas materias específicas. Nosotros manifestamos nuestra profunda decepción, preocupación por lo que ha surgido. Lamentamos también una pérdida de oportunidad de haber desarrollado una propuesta constitucional que se hiciera cargo de las realidades, se hiciera cargo de las necesidades de nuestro país, una mejor propuesta, una mejor constitución que interprete a todos. Y bueno, ya veremos qué va a pasar en el plebiscito del 4 de septiembre. A mí lo que me parece muy importante es que
la ciudadanía en general y los agricultores en particular se informen cabalmente de la propuesta, a ver cómo les queda a ellos, cómo les calza a cada uno, porque cada uno de nosotros tenemos que vernos identificados y motivados y guiados por esta propuesta, por la Constitución. Y si es que esto no es así, bueno, está la opción que cada uno podrá decidir el día 4 de septiembre. Juan Pablo Mate, secretario general de la Sociedad Nacional de Agricultura, muchas gracias por habernos acompañado en este especial constituyente. Encantado, José Francisco, que estén muy bien, mucho gusto, hasta luego. Muchas gracias a ustedes por la sintonía, nos encontramos en una próxima edición de este especial constituyente, así que atentos a los próximos capítulos. Nos vemos, que estén muy bien, chao.